Muy bien, buen día. En este video vamos a ver un nuevo tema que es aproximación de funciones. En este video vamos a ver lo que es el método de polinomios de Lagrange y mínimos cuadrados. Bien, son los primeros dos temas y vamos a ver un tema más aparte este sábado. Así que, muy bien, vamos a comenzar con esto. ¿Qué son los ajustes de curvas? Se estudia la aproximación de funciones de forma discreta, que son pues puntos tabulados, ustedes ya conocen todo eso, con funciones analíticas sencillas que son funciones continuas, o bien la aproximación de funciones cuya complicada naturaleza exija su reemplazo por funciones más simples. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos puntitos tabulados que se consiguen de manera discreta. Son señales, puntos, estudios realizados. Es normalmente lo que ustedes hacen en el laboratorio, ¿no? Conseguir algunos puntos pares de datos. Estos pares de datos son funciones de forma discreta, ¿bien? Así se les denomina. Con esta función de forma discreta hallamos una función de forma continua, que es un polinomio, una función que, como las que ya conocen. Ese es un caso de análisis. Y el otro caso de análisis es pues una curva horriblemente fea como la que tenemos acá, que puede ser dividida en intervalos y ser analizado por intervalos con funciones más simples. Para eso es para lo que nos sirven los ajustes de curvas, aproximaciones de funciones y ese tipo de cosas. Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Se comienza de puntos tabulados en una tabla y procedemos a aproximar los datos tabulados mediante una recta, una parábola o cualquier tipo de función, ¿verdad? Existen dos aproximaciones, ¿bien? El primer tipo de aproximación son los mínimos cuadrados, que ustedes ya lo conocen, deben estar traumados con esto por sus laboratorios. ¿En dónde se aplica esto? Lean bien esto. Cuando no se tiene confianza de datos, la curva atraviesa los diferentes puntos sin tocarlos. Bien, entonces, ¿para qué sirven los mínimos cuadrados? Tenemos un análisis de datos como lo que tenemos acá. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 puntitos. Y con el mínimos cuadrados lo que hacemos es aproximar una función que pasa a través de los puntos sin tocar ningún punto. Fíjense, hay una distancia entre mi función por mínimos cuadrados, que es esta, que la que está con línea continua, esa es la de mínimos cuadrados. Hay una distancia entre el punto y esta función, hay una distancia entre el punto y la función, una distancia entre el punto y la función, y así. Entonces, los mínimos cuadrados se aplican en análisis en los que no tenemos ningún tipo de confianza, o en los que no tenemos una alta confianza, mejor dicho. Cuando no se tiene una alta confianza en este tipo de análisis, utilizamos mínimos cuadrados, ya que no conocemos bien el comportamiento de estos puntos, y estos puntos son totalmente correctos, ¿no? Por eso es que se hace este tipo de análisis, mínimos cuadrados, ¿bien? Hay otro tipo de aproximación, que es el polinomio de Lagrange en este caso. Vamos a ver, ¿no? En este caso el polinomio de Lagrange, pero hay otros tipos de polinomio y aproximaciones polinomiales. ¿Y qué nos indica? Este se utiliza cuando se tiene cierta confianza en los datos. La curva pasa sobre los diferentes puntos tocando todos ellos. Con los mismos pares de datos del caso anterior, que vemos el mínimos cuadrados no toca ninguno de estos puntos, con un polinomio de Lagrange hacemos que nos creamos un polinomio que toque todos los puntos de acá. Fíjense, el polinomio de Lagrange es el que tiene la línea discontinua. En este caso tenemos los 4 puntos y estos 4 puntos están unidos por un polinomio, una función que pasa por todos ellos, pasa exactamente sobre todos ellos. Y aquí mismo se puede ver la gran diferencia entre ambos métodos, ¿no? El mínimos cuadrados nos está aproximando una función que no toca ninguno de los puntos, pero tiene una forma pues muy conocida, ¿no? Que es una parábola acá. En esto de polinomio de Lagrange tenemos una función que tiene una forma medio rara, ¿no? Tiene una forma medio rara
Y esto es gracias a que, ya que tenemos la confianza en nuestros datos y queremos que pase a través de cada uno de ellos, conocemos en cierta forma el comportamiento de la función que vamos a aproximar. Entonces, si tenemos la confianza necesaria, podemos aseverar que este polinomio tiene el comportamiento que nosotros requerimos. Entonces, de esa forma es que podemos analizar y saber qué tipo de método utilizar para cada caso. Tenemos mínimos cuadrados cuando no se tiene confianza y polinomios de Lagrange cuando se tiene confianza. Bien, esos son los dos casos. Bien, mínimos cuadrados. Nuevamente, aquí tenemos varios pares de datos y tenemos una funcioncita que atraviesa los puntos, atraviesa entre los puntos, pero no toca ninguno de ellos. Esto simplemente nos da una aproximación de su comportamiento, ¿no es así? Bien, ¿en qué consiste? Esto es teoría. Bien, tenemos una función, ¿verdad? Que nosotros estamos planteando, tenemos nuestros pares de datos aquí y tenemos distancias, fíjense, tenemos distancias del punto a la función, del punto a la función, punto a la función y así. Bien, estas distancias son positivas y negativas según geometría analítica. Ya recordarán ustedes que si está nuestro punto a la función con una distancia en el mismo eje donde se encuentre el eje, el 0,0, el origen de coordenadas, tiene un signo, y si está al otro lado tiene otro signo, ¿verdad? Entonces, estos son distancias positivas y negativas, ya que están en los diferentes sentidos de la función. Y entonces, para deshacernos de esto que es positivo y negativo, simplemente lo que hacemos es tomar valores absolutos. Eso es lo que está tomando aquí, ¿bien? Por eso se crean valores absolutos para empezar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, se analizan distancias mínimas. ¿Cómo le hacemos esto? Tenemos el polinomio que está denominado como p de x y le restamos los f de x, ¿bien? Los f de x van a ser las coordenadas en y de nuestros diferentes puntos. Al polinomio p de x le restamos f de x evaluado en el punto correspondiente. De esto hacemos una sumatoria de todas las distancias en valor absoluto, ya que habíamos mencionado que tienen diferentes signos, ¿verdad? Bien, hacemos este tipo de sumatoria y para hallar un mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Es lo de siempre. Tenemos que realizar una derivada en este caso. Bien, entonces en este punto de acá lo que hace es, para deshacerse del valor absoluto, elevarlo al cuadrado. En aquí está igual a elevado al cuadrado. Y fíjense, en este caso está asumiendo el p de x como una recta. Esto obviamente sabemos que no es una recta, ¿no?, en este gráfico, pero nosotros vamos a asumir eso. Pues nosotros en los mínimos cuadrados, como ya ustedes sabrán, podemos controlar el grado de nuestro polinomio a ajustar. Y en este caso vamos a asumir una recta, ¿bien? Si asumimos a p de x como una recta y la reemplazamos en esta ecuación de acá, obtenemos esto. Bien, para el mínimo lo que habíamos dicho, se hace derivadas parciales. Bien, aquí tenemos entonces como constantes al a sub 0 y al a sub 1. Bien, entonces vamos a derivar respecto a estas dos variables. Si derivamos respecto a estas dos variables, nos vamos a resolver y nos va a quedar de esta forma de acá. Bien, simplemente es esto, despejando todo esto, nos queda esta forma de acá. Bien, y esto es obviamente de la primera ecuación de la primera derivada respecto de a sub 0, y este es de respecto de a sub 1. Bien, nos quedan dos ecuaciones. Bien, esta es una forma bastante conocida. Si lo ordenamos de alguna forma que es pues bastante buena, podemos ordenarlo y se darán cuenta que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Es un sistema de ecuaciones de 2×2. Esto tiene una forma bastante conocida ya para ustedes. ¿Por qué? Porque si simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones, es lo que ustedes ya conocen por
por física 100, lo que está en los libros, ¿no? Lo que les daban como formulita en física 100, resolviendo por Cramer este sistema de ecuaciones, nos da lo que ustedes resolvían en física 100 ya directamente como fórmula. ¿De dónde viene todo eso? De esta deducción, ¿no? Bien, aquí está. Este es el primer análisis que hacemos para este tipo de ajuste. Esto lo hemos hecho para un tipo de ajuste como vemos aquí de una recta, ¿no? Estamos asumiendo P de X una recta en este caso. Y su solución es esta, ¿no? Para ajustar nuestros pares de datos a una recta tenemos que reemplazar los datos acá, simplemente. Y si lo queremos poner más bonito, este tipo de sistema de ecuaciones, pues lo volvemos un sistema matricial, ¿no? Un sistema matricial que tiene esta formita, fíjense. Tiene en este lado a una matriz de 2×2, a este lado un vector de 2 elementos, y aquí tenemos a nuestras incógnitas que son A0 y A1, nuestras constantes. En aquí tenemos a M, donde M va a ser no lo mencioné, pero M va a ser mi número de pares de datos, ¿bien? Si tenemos en este caso 5 puntos, M va a ser igual a 5, ¿bien? Acá está, M es mi número de pares de datos. Estas son sumatorias de X sub I elevado a la 1, X sub I elevado a la 1, X sub I elevado al cuadrado. En aquí tenemos sumatoria de Y sub I, sumatoria de Y sub I por X sub I. Bien, todas estas parten desde 1 hasta M, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos M pares de datos. Y simplemente lo que era esto, podemos volverlo un sistema matricial bonito como esto, ¿no? Ahora esto podemos generalizarlo. Bien, cuando tenemos polinomios de grado n que queramos aproximar, utilizamos esta fórmula de acá. O bueno, esta forma de acá, ¿no? Es un sistema matricial más general. Pues aquí fíjense en nuestra tablita tenemos m pares de datos. Y con los m pares de datos tenemos diferentes comportamientos. Y nosotros vamos a decidir qué tipo de comportamiento darle. Ya sea comportamiento lineal o ya sea comportamiento cuadrático. O ya sea algún tipo de comportamiento de mayor grado, ¿no? Nosotros decidimos eso. Y ese grado que nosotros decidamos que va a ser en este caso n, va a afectar directamente este sistema matricial de acá. Fíjense. ¿Cómo comenzamos? Aquí es una sumatoria de X sub I elevado a la 0, que es igual a M, ¿no? Que es lo que teníamos aquí directamente. Sumatoria de X sub I a la 1, sumatoria de X sub I a la 2, así hasta sumatoria de X sub I a la N, donde N va a ser mi grado, ¿no? El grado que yo decida. Esto, fíjense, va recorriéndose de punto a punto, por así decirlo. Lo que estaba acá pasa a este ladito de acá, lo que estaba acá pasa a este lado de acá, y así, ¿no? Vamos recorriendo el primero, ¿no? El primero se va y vamos recorriendo cada elemento. Y así va aumentándose la sumatoria, ya que aquí hemos comenzado sumatoria de X sub I a la 1, llegamos hasta sumatoria de X sub I a la N más 1, ¿verdad? Para este caso de acá igual hacemos lo mismo, recorremos, ¿no? Este de acá viene a pasar acá. Bien, entonces comenzamos con sumatoria de X sub I al cuadrado. Sigue sumatoria de X sub I al cubo, sumatoria de X sub I a la 4 y así hasta sumatoria de X sub I a N menos 2. Y así vamos recorriendo todo esto hasta que llegamos a este caso de acá, que la última sumatoria va a ser sumatoria de X sub I a la N más N. Entonces, esto va de acuerdo a nuestro grado, ¿no? De acuerdo al grado que nosotros queramos. Bien, esto es para la matriz A, la matriz principal. Y la matriz B, o este vector B, viene dado por esta forma de acá, donde los elementos son la sumatoria de 1 a m de Y sub I por X sub I a la 0. X sub I a la 0 pues va a ser 1, ¿no? Y es lo que teníamos aquí, que es directamente sumatoria de Y sub I, ¿no? Acá. Luego tenemos la sumatoria de Y sub I por X sub I a la 1, sumatoria de Y sub I por X sub I al cuadrado, y así hasta sumatoria de Y sub I por X sub I a la n. Entonces,
Esto va de acuerdo al grado que nosotros decidamos, ¿no? Recuerden que n es el grado que nosotros decidamos darle, simplemente. Y bien, eso va a ser todo. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este método? Tener nuestros datos, nuestros pares de datos y realizar sumatorias, ¿no? Esas sumatorias acomodarlas en este sistema matricial y resolver el sistema matricial. Con estas constantes, ¿qué es lo que hacemos? Pues las ordenamos en un polinomio de esta forma, donde la constante a sub 0 va a ir a multiplicar a x a la 0. Esto es 1, ¿no? Entonces este es el término independiente. La constante a sub 1 va a multiplicar a x a la 1. La constante a sub 2 va a ir a multiplicar a x al cuadrado y así hasta nuestra constante n va a multiplicar a x a la n. Bien, simplemente es eso para el método de mínimos cuadrados. Resolver este sistemita. Dense cuenta que pues al menos el ingeniero lo que avanzó es simplemente sistemas lineales y cuadráticos, ¿verdad? Es decir, una recta y una parábola, ¿no? Para una recta ya lo que tenemos es esto, ¿verdad? Tenemos que tomar estos de acá para una recta. Para una parábola tenemos que tomar simplemente estos de acá. Estos de acá. Y tomar las tres constantes correspondientes para una parábola, ¿no? Porque este va a multiplicar a la 0, este va a ser el término independiente, este va a multiplicar a x a la 1 y este a x al cuadrado, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? En ese aspecto. Bien, entonces ese es el método de mínimos cuadrados, sencillísimo. El siguiente método que vamos a ver va a ser el polinomio de Lagrange. Como ya habíamos dicho, el polinomio de Lagrange nos ajusta un polinomio que pase a través de todos nuestros pares de datos. Tenemos en este caso 3 pares de datos y nuestro polinomio pasa a través de todos ellos. Bien, aquí tenemos. Y claro, como pasa a través de todos estos pares de datos en los que ya habíamos mencionado que tenemos confianza, el comportamiento de este polinomio tiene que sernos de utilidad, ¿no? Esa es la ventaja del polinomio de Lagrange. O también pues va a ser su arma cuando ustedes decidan cómo utilizarlo, ¿no? Bien, ¿en qué consiste el polinomio de Lagrange? Nos indica se conocen dos pares de datos. La ecuación de una línea recta requiere de estos dos pares de datos. Bien, el polinomio de Lagrange o los tipos de ajustes que son interpolaciones en este caso tienen, ¿cómo se diría? Requieren una cantidad de puntos para ajustarse a los polinomios. En este caso, conocemos dos pares de datos, ¿bien? Conocemos dos pares de datos. ¿Y qué se puede hacer con dos pares de datos? Que se imaginan ustedes, tenemos un puntito aquí y un puntito aquí, que es la función que se aproxima mejor para estas dos, simplemente una recta que una de estas dos, ¿no? Entonces el polinomio de Lagrange va a controlar, o nuestro polinomio resultante va a venir controlado por los pares de datos que nosotros le metamos, por así decirlo, ¿no? Si tenemos dos pares de datos, vamos a obtener una recta. Bien, aquí tenemos al polinomio que va a ser una recta. Esta es la forma de una recta, si ustedes recuerdan. Si esta es la forma de una recta. Y tenemos los pares de datos x sub 0, f en x sub 0, x sub 1, f en x sub 1. Si reemplazamos en este polinomio de acá estos pares de datos, si los reemplazamos y despejamos, indica acá, despejamos las constantes con los pares de datos reemplazados, se obtiene esto. Se obtiene que a sub 0 va a ser f en x sub 0 sobre x sub 0 menos x1. A sub 1 va a ser f en x1 sobre x1 menos x sub 0. Bien, estos son valores conocidos, ¿no? Son valores ya conocidos. Y si reemplazamos nuestras constantes que obtuvimos con estos pares de datos en el polinomio original, obtenemos esto.
Y listo, ya tenemos entonces las constantes conocidas y nuestros puntitos, ¿no? Entonces, con esto obtenemos ya el polinomio de una recta, ¿no? Obtenemos la forma de una recta directamente. Si lo organizamos más bonito, nombramos a todo este conjunto que está acá, a este conjunto de acá y a este conjunto de acá como polinomios de Lagrange. Bien, lo vamos a denominar polinomios de Lagrange. Si lo organizamos de esa forma, tenemos en acá al polinomio p de x igual al primer polinomio que depende de x por f en x0 más el segundo polinomio por f en x1. En aquí tenemos ese ordenamiento, ¿no? El primer polinomio del f0 va a ser x menos x1 sobre x sub 0 menos x1. El segundo polinomio va a ser x menos x0 sobre x1 menos x0. ¿De dónde viene? De un reemplazo lógico acá, ¿no? Entonces, esto es para una recta, ¿no? Para una recta habíamos mencionado. Si nosotros tenemos más pares de datos, como por ejemplo, habíamos dicho que si tengo dos pares de datos, lo más fácil es una recta que una, ¿no? A ambos. Si tenemos, qué sé yo, tres pares de datos así, ¿qué es lo que va a unirnos a esto? Una parábola, ¿no? Con tres pares de datos tenemos una parábola de grado 2, ¿no? Esto va a ser de n igual a 2, ¿verdad? Si tuviésemos algo más exagerado, 4 pares de datos, vamos a unirlo con una parábola igual, ¿no? Con una parábola, pero que va a ser en este caso de grado 3. ¿Por qué? Porque el grado de mi polinomio va a ser controlado por mis puntos, habíamos dicho. Entonces, si tengo más pares de datos, en este caso teníamos solamente 2 pares de datos, pero si tengo más pares de datos, voy a obtener un polinomio de grado mayor, ¿no? Entonces, generalizando, obtenemos esto. El polinomio de grado n va a tener esta cantidad de n más 1 polinomios de Lagrange y va a tener n más 1 obviamente igual f de x, que va a ser mi par de dato conocido en el eje y, ¿no? Donde mis polinomios de Lagrange van a venir dados por estas cosas de acá. ¿Y qué son? Son multiplicadores, ¿no? Son productorios, simplemente. ¿Productorios de qué? De una organización de estas formitas que teníamos acá, simplemente, ¿no? L sub 0 va a ser x menos x1 por x menos x2, así hasta x menos xn. Sobre todo esto, sobre x0 menos x1 por x0 menos x2 y así hasta x0 menos xn. Tiene una forma bastante conocida, ¿no? Entonces esto de acá lo generalizamos como esto de acá. Esto yo lo saqué directamente de la presentación del ingeniero, ¿no? Donde el polinomio va a venir dado como una sumatoria de i igual a 0 hasta n-1 de f en x y, esto va a ser mi par de dato en y, por si acaso esto es igual a y, multiplicado por mi polinomio de Lagrange sub i, ¿verdad? Y mi polinomio de Lagrange sub i va a venir dado por el productorio, aquí tenemos un productorio, de i a la 0 hasta n-1, siempre y cuando i sea distinto de j, fíjense, y tiene que ser distinto de j, entonces de x menos x sub j sobre x sub i menos x sub j. Simplemente es eso, ¿ven? Esto es lo que nos sirve para programar en realidad, ¿ven? Esto es de acá. Y ordenando bien esos, obtenemos mi polinomio de Lagrange. Bien. En aquí tengo los ejercicios que vamos a resolver en este caso. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Es este, mi primer ejercicio. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, vamos a ello. ¿Qué nos indica? El calor específico Cp que tiene unidades de calorías sobre Kelvin mol de este compuesto que no sé cómo se dice,
varía con la temperatura de acuerdo con la siguiente tabla experimental. Ojo, experimental me indica aquí. Entonces, tenemos en aquí la tabla de datos y nos indica aproxime con esta información un polinomio por el método de mínimos cuadrados y ahí el valor de CP para 780K. Como ustedes sabrán, el valor de CP pues cambia de acuerdo a la temperatura a la que se encuentre, ¿no? Hay compuestos que cambian de esa forma, ¿no? Hay compuestos que cambian su CP de acuerdo a su temperatura, de acuerdo a su estado de agregación y todo aquello. Entonces, con estos pares de datos tenemos que hallar el CP que se encuentre en 780 Kelvin, en un punto intermedio que no conocemos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer entonces. En aquí mismo en el ejercicio me indica por mínimos cuadrados, ¿no? Me indica eso. Pero si no me indicase el método, lo conveniente siempre va a ser mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque esta tabla es experimental. Entonces no es 100% precisa, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro análisis. ¿Cómo comenzamos nuestro análisis? Nos vamos a guiar directamente con esto de acá. Con esto de acá. Bien. Tiene que tener esta formita mi sistema a resolver para hallar mis constantes del polinomio. Y bien, primeramente tenemos que analizar un grado conveniente para este ajuste, ¿no es así? Puede ser cualquier tipo de grado, pero pues lo conveniente o lo común siempre es utilizar rectas y parábolas, ¿no? Es decir, de primer grado y de segundo grado simplemente. Bien, entonces vamos a analizar eso primeramente. Vámonos a directamente MATLAB. Bien, tengo aquí a mis pares de datos que son X y Y. Bien, X va a ser mi temperatura en Kelvin y Y va a ser mi CP. ¿Por qué? Porque CP va a estar en función de la temperatura, eso estoy diciendo. Bien, primeramente voy a plotear esto, ya que yo escriba los vectores acá en MATLAB, simplemente coloco plot. Tengo que colocar primero la variable independiente y después la dependiente. Bien, si coloco yo de esta forma, me va a plotear una forma que va a ser bastante conocida, ¿no? Fíjense, más o menos nos da una formita aproximada a una parábola, ¿no? Si yo quisiese directamente en aquí colocarle, qué sé yo, simplemente los puntos, lo que debo hacer es colocarle un asterisco. Bueno, para que me coloque asteriscos, puedo colocarle un asterisco entre comillas simples. Si yo hago esto, lo que me va a aparecer es simplemente mis puntos así dispersos, ¿ven? Eso va de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Y si yo lo coloco así, me va a dar la forma aproximada, ¿no? Unido estos puntos, están aquí los puntos, ¿no? Este es mi primer punto, mi segundo punto, tercer punto, cuarto, quinto y sexto. Los une con una recta, ¿no? Y uniéndolo de esta forma me da más o menos una forma aproximada. Entonces podemos ver que estos pares de datos más o menos tienen el comportamiento de una parábola, ¿no es así? Entonces, ¿con qué vamos a aproximar esta parábola? Con una ecuación de segundo grado, ¿no? Si vamos a utilizar una ecuación de segundo grado, ya tengo lo suficiente para saber qué tengo que sacar de este lado de acá, ¿no? Esto es para un caso general, habíamos dicho. Y para una ecuación de segundo grado necesito, ¿qué cosas? Necesito tres constantes, estas tres constantes, un sistema de 3×3 y un vector de 3 elementos, simplemente, ¿no? Eso viene de acuerdo a mi lección de segundo grado, ¿bien? A ver, esto... voy a borrarlo. Ay, no, ya. Entonces, de acuerdo a eso, simplemente voy a tener, ¿qué cosas? Voy a tener que obtener sumatorias de x sub i hasta
teniendo en cuenta x sub i a la 1, x sub i a la 2, x sub i a la 3 y x sub i a la 4, ¿no? En aquí tengo que tener en cuenta las sumatorias de y sub i, de y sub i por x sub i, de y sub i por x sub i al cuadrado. Simplemente tengo que tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Entonces simplemente puedo analizar directamente eso. Para el método de mínimos cuadrados no es necesario tener un programa, ¿bien? ¿Por qué? Porque directamente con estos vectores que yo me he creado puedo realizar toda la sumatoria, puedo realizar todos los cálculos correspondientes. En este caso, pues a ver, veamos. Tengo el vector x, ¿verdad? Mi vector x es este. Necesito primeramente la sumatoria de x sub i a la 0. Entonces yo me voy a crear un vector x y x0, ¿bien? Y este x0 va a ser igual a x, que es mi vector que ya tengo acá, que va a estar elevado a la 0. Y como ya habíamos hablado varias veces, cuando trabajamos con un vector y queremos trabajarlo de forma escalar, tengo que poner un puntito después del vector, ¿no? Si yo hago esto, me va a crear un vector de cada elemento elevado a la 0. Bien, y me crea simplemente esto de acá. Bien, entonces, ¿cómo hago la sumatoria de este vector? Simplemente en MATLAB hago sum, o bueno, escribo sum, que es la función, de x0. Y me va a dar los 6 elementos, ¿no? Los 6 elementos que sería este primer elemento de esta matriz de acá. Ahí tengo ya entonces como primer parámetro que m va a ser igual a 6, ¿no? Bien. Después, necesito una sumatoria de x y a la 1. Simplemente el vector x es x a la 1, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es una sumatoria de x, en este caso. Y ya tengo el valorcito, que es 6330. Ahí está. Mi primera sumatoria de x y a la 1 va a ser ese valor de aquí. A ver, veremos. Aquí donde está. Sumatoria de x a la 1 va a ser igual a 6330. Listo, ya tenemos ese valor igual. Y puedo ir trabajando de esa forma para todas las sumatorias que yo requiera. Ahora requiero sumatoria de x y al cuadrado, ¿no? Tengo mi vector x aquí y para elevarlo al cuadrado me voy a crear otra variable, x2 lo voy a colocar y le voy a elevar al cuadrado. Nuevamente, para que trabaje con los valores escalares le coloco un puntito. Ya me los ha trabajado y tengo en aquí ya cada elemento elevado al cuadrado, es decir, 280 al cuadrado, 650 al cuadrado, 1000 al cuadrado, 1200 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Ahora hago lo mismo, sumatoria del vector x2 le indico y me da el valorcito. Es un valor medio raro. A ver, le colocaremos sumatoria de x al cuadrado va a ser este valorcito, que es 8.080.900, ¿no? Bien. Sumatoria de x y al cubo, en este caso igual lo requiero. ¿Qué hago? Me creo otra variable y elevo al cubo simplemente, ¿no? Ahí lo tenemos. Hago una sumatoria de cada elemento de estos con esta función integrada en MATLAB y me da un valor que es pues bastante grande. A ver, le voy a colocar format long g para que se active y nuevamente voy a hacer sumatoria de x3. Ahí lo tengo. Es un valor bastante grande.
Este sí ya no sé cómo se leerá. A ver, le copiaré directamente. 31, 25, 77, 000. Listo. Es ese valorcito. Y necesito igual sumatorio de x a la 4, ¿no? X a la 4 necesito. Hago lo mismo. Me creo una variable x4 que va a ser igual a x puntito elevado a la 4. Listo, ahí lo tenemos. Tiene valores bastante grandes ya que está elevado a la 4 cada elemento. Hago la sumatoria de todos estos elementos y va a ser x4 directamente aquí. Va a ser este valor. Ahí está. Y listo. Ya tengo entonces todos mis elementos que van a ser para mi matriz principal, ¿no? Puedo ir armándome esa matriz principal. A ver, veremos. Acá tenemos una matriz de 3×3 va a ser. Como primer elemento tenemos a 6. Como segundo elemento tenemos aquí. Y según veamos aquí, esto se repite directamente aquí abajo, ¿no? Hagamos eso directamente. Si lo copio esto aquí, este viene aquí abajo igual. Y viene aquí abajo igual. Este valor de sumatorio de x al cubo viene acá, según me estoy guiando con esto. Este viene acá. Y sumatorio de x a la 4 viene acá. Listo, ya tengo mi matriz principal. Directamente ya he obtenido mi matriz principal. Me falta el vector de términos independientes que va a ser esto, que va a estar compuesto por estos tres de acá, ¿no? Estos tres de acá. Entonces lo que requiero es la sumatoria de los y sub i, la sumatoria de los y sub i por x sub i, la sumatoria de los y sub i por x sub i al cuadrado. Bien. Veremos. Tengo x y tengo y. Ahí está. A ver, para que se vea más bonito, otra vez, x y y. Ahí tenemos a los valorcitos. Bien, entonces, ya que ya tengo estos valores de acá definidos, simplemente voy a crearme las variables. Necesito una sumatoria de y, ¿verdad? Entonces, coloco directamente sumatoria de y. Bien. Con eso voy a obtener la sumatoria de todos los valores de y. Aquí está. A ver, me colocaré. A ver. Sumatoria de y por x a la 0, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser ese valor? Va a ser este valorcito de aquí. Listo. Necesito la sumatoria de y por x a la 1. Bien, ¿cuál va a ser ese valorcito? Veremos. Necesito y por x, ¿verdad? Me voy a crear una nueva variable que va a ser así, yx, un nuevo vector, ¿no? Que va a ser una nueva variable. Y tiene que multiplicar a y por x, ¿verdad? Así. Me va a multiplicar entonces a cada elemento, ¿no? Me está multiplicando 280 por 32.7 a 650 por 45.4 y así para obtener este vectorcito de acá. Bien. Me multiplico de esa forma elemento a elemento y tenemos en aquí ya entonces la multiplicación de todos esos valores. Bien. En aquí directamente le voy a colocar sumatoria de y x y me da un valorcito. Listo. Bien, necesito y por x al cuadrado, ¿no? Y por x2 le voy a colocar.
Y viene a ser de esta forma. Y tiene que multiplicar a x al cuadrado. Directamente podría yo hacerle en aquí, ya que tengo mi vector creado de x al cuadrado, puedo hacerlo de forma directa, pero pues, a ver, voy a hacerlo de esta formita. Ahí está. Me está multiplicando los valores de y, que son estos. Lo está multiplicando por estos valores elevados al cuadrado. Y obtenemos estos de acá. Estos son mis diferentes elementos. Bien. ¿Qué es lo que acá correspondería? Sería la sumatoria, o de la misma forma, ¿no? Sumatoria yx2. Me va a sumar todos estos elementos. Este elemento más este elemento más este elemento. Y así. Va a sumarme a todos los elementos de acá. Entonces, eso reemplazo directamente acá. Va a ser este valorcito. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces con esto ya hemos obtenido el segundo vector. A ver, esto vamos a multiplicarle por estas constantes a 0, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Va a venir igualado a este vector de términos independientes que tiene de componentes a estos valores de acá. Y listo. Este sistema tiene que ser resuelto y con eso obtenemos las constantes correspondientes para el polinomio. Este va a estar definido como el inverso de esto. Lo voy a resolver de forma directa para no perder tiempo. Es lo conveniente, ¿no? Aquí el inverso de esto multiplicando a esta matriz de términos independientes de acá. Obtenemos las constantes. Entonces, a sub 0 es esta constante, a sub 1 es esta constante y a sub 2 es esta otra constante. Listo, con eso obtenemos el polinomio. ¿Y cómo va a ser mi polinomio? Va a ser Cp dependiente de la temperatura, ¿no? Dependiente de la temperatura va a ser definida como la primera constante sí, la verdad, así lo haremos. La primera constante que multiplica a t a la 0, ¿no? Entonces, a nada, es el término independiente. Más la segunda constante que viene a multiplicar a t a la 1, simplemente va a ser t. Más la tercera constante, en este caso tiene signo negativo, y vamos a copiarla así, que viene a multiplicar a t al cuadrado. Listo, entonces este va a ser mi polinomio final. De esa forma podemos resolver este tipo de ejercicios. Aquí está, aquí está. De esta forma podemos resolver bastante sencillo, ¿no? Increíblemente sencillo este tipo de ejercicios con mínimos cuadrados, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi polinomio. ¿Qué me indicaba? Ayer el valor de Cp para 780 Kelvin. Bien, entonces en aquí voy a, ya que ya me he definido yo mi función en MATLAB, voy a reemplazarla aprovechándome de eso. Y va a ser este valorcito. El Cp para 780 Kelvin va a ser 48.712. Bien. Esa es una forma de resolverla, ¿no? Utilizando MATLAB, utilizando las funciones que tiene integradas MATLAB, que es simplemente trabajar con los valores escalares de cada vector, y utilizando también
la función integrada de MATLAB, que es la sumatoria de los vectores, ¿no? La sumatoria de cada elemento de los vectores. Listo, con eso se resuelve este ejercicio directamente. Ahora, como ya les había dicho, no es necesario tener programa, ¿no? Pero es bastante útil. Así que vamos a aprovecharnos en este caso del programita. A ver, veremos. De un programita que realice. Aquí está. Defino a X. Aquí está X. Defino a Y. Y ya. Grado 2 le estoy indicando. Hago correr mi programita. Y me va a dar directamente todo. Todo, completamente todo. Ahí está. Hasta me da la gráfica con los puntos, ¿no? Entonces, no se necesita para mínimos cuadrados un programa. Pero ¿qué es lo que hace el programa? Te ahorra tiempo, ¿no? Con este programa yo ya he obtenido todas las sumatorias necesarias, fíjense. Los valores de x, los valores de x al cuadrado, los valores de x al cubo, x a la 4, los valores de y, x por y y x cuadrado por y. Aquí están todos esos elementos, aquí están ordenaditos. La sumatoria de todos estos, aquí están. La sumatoria de todos estos, aquí está. Después, en aquí me organiza ya en la matriz. En la matriz me está organizando ya todos estos valores, ¿no? Me los está organizando. También el vector de términos independientes ya me los está organizando el programa. Me está resolviendo ya para obtener las constantes. Y me está obteniendo el polinomio acá. Bien. Y veremos si son mis mismas constantes, ¿no? Veremos. Y efectivamente, ¿no? 19.295, 0.053728, en aquí se lo ha comido un poco. Y menos 2.0879 por 10 a la menos 5. Ahí están. Son las mismas constantes. Con un programa directamente haya todos los parámetros, ¿no? Ya están todos los parámetros hallados. Aparte del bonus que me grafica directamente, ¿no? Esto. Obviamente, antes de meter el programa, yo debería hacerme un análisis, como el que hicimos al inicio, debería hacer un análisis para identificar qué tipo de comportamiento tiene y así no cometer ningún tipo de error, ¿no? En este caso hemos visto que era una parábola, así que le estuve metiendo de forma cuadrática, ¿no? En este caso. Y aquí está, esta es la gráfica. Ahora en aquí podemos observar, a ver, podemos observar que si hacemos zoom, mi polinomio, fíjense, no tocan los puntos, ¿no? No toca los puntos. Si hacemos zoom acá igual, pasa mi polinomio a través de los puntos sin tocar ningún punto. Cumple entonces esto con lo que habíamos hablado por mínimos cuadrados, ¿no? Bien, a ver, esto lo recortaré por si acaso. ¿Tengo? No tengo acá. Lo recortaré y lo pegaré a ver en la yacita. Para pasarles el PDF resuelto. Bien. Listo. De esa forma se resolvería por programa, se puede hacer bastante más rápido, ¿no? Y yo en aquí me he saltado los diferentes valores que se obtienen con estos vectores, ¿no? En aquí están los vectores ya ordenaditos. Eso yo me lo salté acá en este caso en Matcat, ¿no? Pero bueno, de esa forma se resolvería este ejercicio. Con eso vamos a terminar este video.